Ya en un par de programas anteriores me he estado preguntando sobre el país de los adultos, sobre qué sería llegar a ser adulto y llegar a formar una comunidad de adultos. Si consiste en ser responsables o en ser libres y cuál es la articulación entre la responsabilidad y la libertad. Pero esa insistencia en la adultez tal vez está encubriendo también otra pregunta, y es la de cómo ser niños. Tal vez toca que nos preguntemos por el niño, porque desde luego la inquietud que me produce el no ser adulta o el no estar rodeada de ciudadanos adultos, o la infantilización pertinaz que veo en mis ciudadanos y a veces, sobre todo en las mujeres, indica también que hay un niño y una niña secreta, que lo que estoy diciendo es quizás que hay que prestarle la atención a una niña o un niño que está en mí y en los demás siendo rechazada o rechazado o reprimido, tergiversado o ignorado. Todos fuimos niños, todos los adultos fuimos niños y el niño está en un recuerdo perdido. Todos fuimos, ninguno lo es. Pero además no podemos recordar cómo era ser niño porque se era niño con otro lenguaje. La experiencia de ser niño era la de estar desarrollando el lenguaje, era la experiencia del lenguaje mismo en formación. Entonces, lo que se expresaba cuando niño era la experiencia misma de la niñez y no se puede expresar un adulto como un niño, con lo cual es una experiencia para siempre perdida. Aún si un adulto cree que se acuerda de que era ser niño, no se acuerda o no lo podría decir. Y esto, que es misterioso, hace que cualquier adulto pueda relacionarse más fácilmente con otro adulto que le sea ajeno, distinto y lejano que con un niño. El niño es entonces el extraño misterioso que todo el mundo lleva consigo hasta la muerte y es el otro de sí mismo que se carga y que lo carga a uno. Y yo me pregunto cómo oír a los niños si los niños están en otro mundo, están realmente en otro sector de la realidad. Pero ¿cómo podríamos inventar oír su ignorancia que a la vez trae los rasgos, los rastros de otra experiencia, de una experiencia con la que se nace, de una experiencia quizás anterior e irrecobrable que los niños tienen al nacer? Y oír a los niños, tratar de entender a los niños desde una experiencia no compartida con ellos, se parece también a oír a los animales, que es de lo que hablábamos hace 2 semanas. Nuestra sociedad es cruel con los niños, indiferente a los niños, definitivamente. Ni siquiera hablo de crímenes y de abusos de todo tipo explícitos, sino del hipócrita nuestros niños que usan los gobernantes para justificar cualquier autoritarismo, para justificar cualquier populismo punitivo, para justificar las venganzas y también para sembrar las culpas en general en la ciudadanía, ¿no? Hay que pensar, tras cualquier protesta, en los niños de no sé qué y para lavarse también cualquier responsabilidad. La verdad, yo creo, es que, en parte, los niños nos aterran. Ese extraño misterioso que tenemos dentro, que no podemos reconocer, aunque fuimos nosotros y aunque seguimos siendo nosotros, porque todos sabemos que el tiempo no pasa en una sola dirección, nos aterra. Y de allí, por ejemplo, que la fiesta de los niños sea el Halloween, esa fiesta en la que los niños se visten, se disfrazan de seres aterradores. Y también, por supuesto, pues no hace falta que haga la lista de las películas de terror clásico cuyos personajes son, por lo general, o bueno, con una gran frecuencia, niños y niñas. Pero así como hemos imaginado al niño como el poseído, como aquel a quien posee el diablo o el mal o un espíritu, asimismo, el niño es el sacrificado o el sacrificable, porque para que una víctima pueda ser víctima sacrificial se necesita que lo posea un Dios, de eso se trata el sacrificio.
El sacrificio se trata de elegir una víctima inocente, es decir, una víctima sin experiencia del mundo, para que en ese vacío de mundo y en ese vacío de historia propia y de tiempo sucesivo pueda entrar el no tiempo de lo inmortal, pueda entrar el Dios. Conocemos las historias de Isaac y de Ifigenia, pero día a día nosotros también sacrificamos a los niños, y a mí me gustaría que nos preguntáramos si la educación no es en sí misma un sistema sacrificial, si los niños no nacen también como un sacrificio para las instituciones, la familia, el matrimonio, las ilusiones que los adultos tienen de su completud. Y los niños, por supuesto, son la víctima, la gran víctima del capitalismo. Son el cliente mayor de la publicidad y de la sociedad de consumo. Del otro lado de Isaac está el hermano de padre de Isaac, el hermano mayor, que es Ismael, el otro hijo de Abraham, que no es sacrificado sino expulsado. Entonces, podríamos pensar en estas dos actitudes y movimientos con respecto a los niños: la expulsión y el sacrificio. El sacrificio de Isaac no tiene lugar luego, en vez tiene el de un animal, en lo cual también podríamos pensar. La vez pasada hablaba de Pedro Adrián Zuluaga muy brevemente sobre los niños, y yo dije en un momento dado la inocencia, y él me corrigió y dijo, no, realmente no hablo de la inocencia, sino de la travesura, y eso me ha hecho pensar a lo largo de toda la semana con respecto a la travesura como modo de hacer y de conocer, y también la idea de la travesura como modo de perdonar al otro. La travesura es el mal que por una parte no tiene mayores consecuencias, y por otra parte del que no se conocen las consecuencias, y quizás todo lo que hacemos en el mundo, todos los seres humanos son travesuras, porque en realidad nunca ninguno de nosotros puede conocer las consecuencias últimas o todas las consecuencias de sus actos. Entonces pensaba eso en la travesura, pero además pensaba en la manera de reivindicar la actitud traviesa, la travesura y la astucia, de reivindicar en lo que hacemos la travesura como insurrección o insumisión, y también como resistencia a las tiranías, a la obediencia impuesta. No hay un ejemplo más obvio de una obediencia impuesta sin razón como la del adulto sobre el niño, en realidad, si se mira de cierta manera. La travesura da paso también al sentido del humor, que es algo que, como sabemos, tenemos muy flojo en Colombia. El humor está más o menos ausente de nuestra tradición literaria, de nuestra tradición artística en Colombia, pero no lo está la atención a los niños. De hecho, hay una tradición que mira al niño que es muy importante en la literatura, y sobre todo en un linaje, por así decirlo, de la literatura antioqueña, que es algo a lo que aludimos muy fugazmente la vez pasada también con Pedro Adrián Zuluaga. Y pienso en Simón el Mago, de Tomás Carrasquilla, sobre un niño que quiere volar como las brujas, y entonces se unta aceite de higuerilla como las brujas para volar, y dice lo siguiente: todo lo hasta entonces oído que tanto me encantara se me volvió una vulgaridad, brujas, eso sí que era la atracción de la belleza, eso sí merecía que uno le consagrara todita su vida en cuerpo y alma. Cuanto entendía por hazañoso, por elevado, por útil, todo lo vi en la brujería. Las calenturas del entusiasmo me atacaron, había hallado mi ideal. Entonces hay un niño que quiere ser bruja, ojo, no brujo, sino bruja. Y ese mismo Simón el Mago, luego Víctor Gaviria hace una de sus primeras películas sobre Simón el Mago, pero después sus niñas de la vendedora de rosa también son niñas que querrán volar, esas oliendo pegante, oliendo sacol, no untándose aceite de higuerilla. Y está el niño imprecador, el niño grosero, por ejemplo, el niño de la historia de Horacio, de Tomás González, y Alexis, el sicario de la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, es también un niño insultador, un niño imprecador. Fernando Vallejo, que además en Los Días Azules cuenta que cuando tenía 2 o 3 años hacía su show travesti, entonces también hay un travestimiento como el de la bruja, pero además también menciona a las brujas y que preguntaba por ellas.
Y en fin, entonces está este camino del niño imprecador, súper grosero, al niño iluminado, al niño que podría volar en nuestra tradición literaria. Bien, ser brujo para estos autores y volar también es ser director de cine, yo creo, o escritor. Y el camino pues del que increpa, del que sabe que puede insultar y sabe que puede ser travieso, es el camino que lleva a ser aquel que bendice las cosas mirándolas, al que se eleva y mira. Todo este largo recorrido de niños que vuelan y niños que quieren el vuelo y niños imprecadores y traviesos, tiene algo que ver con nuestro programa de hoy. He invitado a un niño que cuando sea grande quiere ser observador de pájaros y quiere ser escritor y ya es observador de pájaros y escritor, y creo que él conoce las relaciones entre el vuelo y la expresión, aunque sea de modo distinto de los niños de los que hemos hablado. Entonces, después de la pausa, vamos a volver con nuestro invitado. Hola Simón, bienvenido. Gracias. ¿Te dicen Simón o Simón Santiago? Simón Santos, más bien. Ok. Él es Simón Santiago Santos, vamos a decirle Simón, está en 7º grado, todavía estás en 7º, ¿verdad? Y quiere ser ornitólogo y escritor. Cuando tenía 10 años, escribió su primer libro, que es del que vamos a hablar hoy, que es Las aventuras del Mirlo. Es un libro que me gustó mucho y te felicito y ahora te diré qué cosas fueron las que más me gustaron, que fue publicado el año pasado con Ediciones Aurora y algunas ilustraciones de Henry Rodríguez. Desde 2016, Simón ha estado mirando pájaros desde un momento del que luego hablaremos, y la curiosidad lo ha llevado a estudiar y aprender, ¿no? Y eres miembro de la Asociación Colombiana de Ornitología, me imagino que eres el miembro. Bogotana de Ornitología, me imagino que eres el miembro más joven, ¿o hay otros más jóvenes? Pues yo estoy entre los más jóvenes, desconozco si haya más jóvenes o no. Bueno, pues eres en todo caso un miembro precoz seguramente de esa asociación. ¿Te gusta la fotografía? ¿Le gusta además jugar fútbol y leer y practicar algunos deportes? Y además escribe poemas. Yo acabo de leer unos poemas que escribe del Imperio Romano. ¿Qué más? Eres lector no solo de guías y de libros de aves, sino de muchos otros libros. Te interesa la literatura. Y quiero que empecemos, Simón, por que me cuentes cuál fue el inicio de tu interés por las aves, porque me encantó. Así es como empieza tu libro. Y voy a contarles a los televidentes cómo sucedió. Tú estabas en un balcón, el balcón de tu casa o la ventana de tu casa con un amigo y tu mamá, ¿sí? Que por cierto se me olvidó decir que tus padres son grandes apoyadores de tu interés en la ornitología. Entonces, cuéntame tú esa visión que tuviste. Pues sí, como tú dijiste, yo estaba en mi apartamento, el cual colinda con una reserva natural del acueducto en los Cerros Orientales. Tenemos un jardín grande. En esa época podíamos ir a la reserva, hoy no podemos. Y pues cuando estábamos allá, en el edificio de al lado, en un edificio de ladrillo, llegó a posarse a la cornisa un pájaro muy grande, hagan de cuenta más o menos de este tamaño, sí, como una gallina, pero que volaba torpemente. Eran dos, y más adelante se fueron a un árbol que se llama holly liso, con bayas rojas, pues a comer estos frutos. Ahí estuvieron por un tiempo, pero nosotros estábamos atónitos, los estábamos mirando sorprendidos, tomamos un teléfono celular y les tomamos unas fotos que salieron de mala calidad, porque no éramos expertos en fotografía y no teníamos un lente profesional ni nada por el estilo. Pero bueno, más tarde nos regresamos y revisamos en una guía de aves muy vieja de la Asociación Bogotana de Ornitología sobre qué era esa ave.
y nos dimos cuenta que se llamaba pava andina o Penélope montagni, y es una especie un poco escasa en los cerros orientales debido a su deforestación y cacería, pero realmente es muy interesante y me encantó haberla conocido, y a partir de ese día empezó todo. Fíjate cómo esa visión de repente, que algo se te presentara delante de los ojos, inauguró para ti toda una forma de vida, ¿no? Porque esa ha sido tu vida en los últimos años o algo muy importante en tu vida y es como el origen del amor. Hay un poeta que tú debes conocer porque eres muy lector que se llama Dante, que también cuando tenía 9 años, como tú cuando tenías 9 años y viste a la pava andina, él vio a una niña que se llamaba Beatriz y eso fue el resto de su vida y descubrió el amor. Pero quiero que me digas por qué te impresionó tanto la pava. Quiero encontrar una. ¿Qué hace? ¿Vuela torpe como una gallina? ¿Es grande y gorda? ¿Qué sonido hace? A ver, no sé por qué yo no entré en este mundo cuando vi cualquier otra ave. Yo en la vida jamás había visto esta pava andina y simplemente me llamó la atención. Hoy en día es mi pájaro favorito. Pues por esta anécdota, aunque todos los pájaros son bonitos, para mí no hay pájaro feo, cada uno cumple una función muy importante en el ecosistema. Claro, unos me gustan más que otros, especialmente la pava, pero realmente es una especie muy especial. Básicamente su canto es como, bueno, no lo sé imitar bien, pero es una serie de notas como de unos sonidos nasales, como hechos con la garganta, como de así, como una gallina, muy parecido. ¿Y cuando lo viste por primera vez hacía eso? ¿Hizo ese sonido o no? No, yo poco a poco la fui conociendo cada vez más, sus hábitos, ¿Fuiste dónde viendo vive. otras? Sí, uno las puede ver en Monserrate, en La Aguadora, en Chingaza, en La Calera, en Huasca, en cualquier lugar que esté en los cerros orientales, se pueden ver. Es cuestión de paciencia, de buscarlas y ahí salen de una. Usualmente se pueden ver en parejas o en grupos, rara vez solitarias. ¿En grupos como de volando en grupos o qué? ¿O todas puestas en un árbol? Es que estoy tratando de imaginar que las veo, porque creo que nunca las he visto. Pues usualmente se ven volando y perchadas en árboles. Son grupos familiares, Okay. más o menos pues de unas, no sé, de unos 3 a 5, 6 especímenes. Simón, cuando uno oye de los observadores de aves, cuando la gente que no ha ido a observar aves oye, no sé qué se imaginan, o sea, sales tú y caminas por el bosque o por el humedal o por el parque o por donde estés, muy pasito me imagino, ¿sí? Muy temprano por la mañana me imagino. Sí, tempranísimo. ¿A qué horas? 6 de la mañana, a las 6 es cuando uno llega al lugar donde aclara y cuando los pájaros estén en movimiento. Usualmente una pajareada va hasta el mediodía, más o menos. Sí. O sea, tú llegas cuando está oscuro, o sea, el día aparece y aparecen los pájaros con el día. Sí, o sea, cuando el día aparece y aparecen los pájaros es cuando nosotros llegamos. De resto, en la madrugada salimos y nos transportamos hasta el sitio. Ok, bien. ¿Y se ponen en un solo sitio o caminan? Depende del lugar. Hay lugares en los que uno está en un solo sitio, hay lugares en los que uno camina, hay diferentes tipos de sitios. ¿Y a veces pasa que no ves nada, que ves muy poco? Nada, jamás he visto nada, porque en el mundo Sí, no. siempre hay aves, hasta en la Antártida hay aves. Okay. Entonces, pues es algo muy interesante de este tema del pajareo. Hay ocasiones en las que veo pero muy poquitas especies, menos de 10, porque Colombia es el país con más biodiversidad de aves en el mundo y usualmente se ven por allá más o menos unas 50 especies, porque en nuestro país en total hay unas 1950 especies de aves. ¿De esas cuántas has visto? Yo he visto unas 500 más o menos, diría muchísimas. un cuarto, sí. Y pues en el mundo también hay pajareado en muchos otros lugares, pero yo me quedo definitivamente con Colombia. ¿Es el sitio que más te gusta para mirar pájaros? Bien. El país. Oye, 2 preguntas. Una, ¿qué crees que signifique para nosotros, los que no tenemos la afición de mirar pájaros, sino pues así un poquito, estar en el lugar con más especies de pájaros en el mundo? Porque en todo caso,
¿sabes? Cuando yo estaba leyendo tu libro y oyéndote, soy consciente de que aunque yo no haya visto todos esos pájaros, hay un montón de pájaros distintos que están compartiendo conmigo esta tierra y que me están mirando a mí, ¿no? Entonces es muy emocionante vivir en un sitio de tantas formas, donde hay seres de tantas formas y colores en el aire, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero las aves muchas veces pasan desapercibidas, como lo Sí. trato de contar en el libro, que la gente muchas veces no se da cuenta, pero están ahí en la vida diaria, alegrándonos con sus trinos, con sus colores, con sus vuelos, con sus plumas, cada vez diferente y cada una tiene una característica, porque en el mundo, en total, hay unas 10.000 especies de aves y Colombia no solo es rica en aves, sino en mariposas, insectos, mamíferos, reptiles, anfibios y un montón de biodiversidad más. Entonces, exacto, aunque no las veamos, es importante y es una gran suerte que estén, ¿no? Sí. Porque no están ahí para nosotros solamente, sino pues compartiendo el mundo con nosotros. ¿Tú te imaginas que esta pregunta te va a parecer muy boba de pronto, pero tenme paciencia como tienes paciencia cuando, cuando sales a ver aves? ¿Es posible que tú un día vieras un ave que nadie ha visto y descubrieras un ave? ¿Crees que es posible todavía? Es posible, sí, de hecho últimamente se han descubierto varias especies en Colombia y a veces no es tanto descubierto, sino una especie que ya era conocida después de estudios científicos se cataloga como una especie distinta. Pero usualmente para descubrir algo nuevo hay que ir al monte, a la selva, donde están los mosquitos, a Chiribiquete, al Amazonas, al Chocó biogeográfico, a un lugar de sitios como inexplorados, pero pues con el acuerdo de paz ahora se están abriendo muchas más puertas al aviturismo y pues esto es un gran potencial para Colombia, pero también hay que cuidar las aves, ya que tenemos más o menos unas 140 especies en peligro de extinción, unas más amenazadas que otras, pero vuelvo a decir, es una gran responsabilidad que tenemos. Claro, porque también pues con la pacificación del territorio puede venir la sobreexplotación turística, ¿no? Entonces, podemos, seguro lo has oído decir ya, ¿no? Que puede suceder la circunstancia paradójica, o bueno, no paradójica, contradictoria, de que la guerra protegiera a los animales, ¿no? De que la guerra protegiera hasta cierto punto, porque obviamente la guerra también hacía grandes destrozos ecológicos, sí, como cuando se derramaban los oleoductos, etcétera, pero hasta cierto punto de pronto protegía la selva y de pronto se viene una explotación turística enorme, pero bueno, no sabemos. Pero yo no Más o creo que menos. ocurra una sobreexplotación turística. Todo, o sea, puede pasar, pero todo depende de cómo se controle el turismo. Sí. Porque, por ejemplo, una especie que descubrieron en Farallones de Cali llamado tororoy bailador, no lo han abierto al público, no han revelado muchos detalles aún, pues para protegerlo, mantenerlo seguro, porque como hay tan pocos individuos, entonces la idea es cómo protegerlo antes de que se extinga. O sea, de entonces no una han vez. sacado ni un dibujo de cómo es. Sí, pero no... No difundido, pues. No lo han difundido, se sabe pues lo básico, obviamente lo dan a conocer pues para que la gente sepa lo que tenemos, porque si no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que podemos cuidar. Yo pienso que es muy importante restringir el turismo en algún lugar para que no haya mucha capacidad, porque aunque la gente le guste ir, hay otras personas que pueden arrojar basuras, que no pueden conocer los métodos para proteger el medio ambiente y pues no valoran lo suficiente. Yo también creo que puede educarse a la gente, que se nos puede educar para ser turistas, ¿no? Y para observar aves, por ejemplo, y ser turistas silenciosos, que es algo que no sabemos los colombianos, en todas partes hay que llegar con música y gritos. Y sí, creo que es posible y que sería bonito. Mira, una de las cosas que me llaman la atención de tu libro, y voy a mezclar todo con todo así, es que las aventuras del mirlo, mientras el mirlo va teniendo sus aventuras y mientras tú vas expresando una posición con respecto a la conservación de la naturaleza y con respecto al respeto por los animales y con respecto a la vida y a la amistad, y luego hablaremos de eso, también vas recorriendo Bogotá. Entonces, me encanta que el seguir a un pájaro y mirarlo, a un ave,
es también una manera de recorrer toda la ciudad, desde los humedales del occidente hasta clubes del norte, hasta sí, municipios fuera de Bogotá. Y entonces yo estaba pensando, Simón, que el observar la naturaleza puede ser como un factor de igualdad entre niños que tienen distintas oportunidades en la vida, pues que nacieron con distintas oportunidades. Y pensaba al leerte que, por ejemplo, eso de observar aves podría ser una, no sé, lanzo acá la idea para la alcaldía, algún programa, ¿no? Para que niños de distintas zonas de la ciudad se juntaran y fueran a estas expediciones, ¿no te parece? Sí, yo creo que las aves pueden unir mucha gente, que de hecho precisamente hay un evento que se llama October Big Day, que es una competencia global de Blio Blitz, en las cuales todas las personas en todos los países salen a tratar de observar la mayor cantidad de especies posible, a ver cuál país es el que gana. Pero debido a la pandemia este año, el año pasado, más bien al coronavirus, se hizo más bien como un evento de Latinoamérica unida por las aves. Hubo más conexiones entre todos, la gente pues salía en grupos pequeños, obviamente, a observar aves y pues Colombia ganó, pero la idea no es el que más observe, sino también el que más disfrute, porque a veces no solamente importan los números, sino las especies que uno vea. Por ejemplo, si uno ve un montón de palomas, colibríes, chulos y mirlos en Bogotá, que pues aunque son pájaros interesantes de ver, no es lo mismo a ver un cóndor andino, por ejemplo, que es el ave representativa del país, una ave muy rara, que yo solo la he visto en una ocasión. ¿Dónde la viste? En el Valle del Cocora, en Quindío, ya tienen un proceso de restauración, y no, restauración es la palabra, más bien de cuidado y preservación de la especie. Hay una pareja instalada y precisamente ese día los vimos sobrevolando, aunque yo no esperé jamás ver un cóndor ahí, pero la vida muchas veces te trae sorpresas y este es un ejemplo para ello. ¿Y cómo era? Cuéntame. Es muy grande. La envergadura, de hecho, ni es así, o sea, es más grande que esto, mide 3 metros de ala a ala. El macho tiene una cresta en la cabeza de la cual la hembra carece, así se diferencian, y esto se llama dimorfismo sexual entre el macho y la hembra, las diferencias que hay. Y se alimentan de carroña, pero muchas veces los envenenan porque piensan que cazan al ganado o a las gallinas, y pues una de las razones por la cual el cóndor está tan amenazado, me duele decir esto, pero quedan menos de 150 cóndores en libertad en Colombia. Casi poquiticos. Sí, poquitísimos. Y están tratando de reproducirlos, pues de ayudarlos a reproducirse para repoblar el cielo de cóndores. Sí, claro, obviamente. En zoológicos, en el Aviario Nacional de Barú, por ejemplo, en Cartagena, están haciendo labores para esto. En Perú, Chile, Argentina, que ahí es mucho más común de ver el cóndor. El cóndor usualmente es monógamo, es decir, que tiene una pareja de por vida. Y pues también otro factor que contribuye a su amenaza es que ponen una nidada muy de vez en cuando y solo tiene un huevo. Uy, y de vez en cuando es cuántas veces en la vida de un cóndor tiene una nidada. Una vez al año, digamos. ¿Y cuántos años vive un cóndor? No estoy muy seguro, pero no estoy muy seguro del promedio, lo he leído alguna vez, pero no me acuerdo. Lo que sí sé es que viven bastante, viven bastante. ¿Y tú viste uno de 150 que hay? Sí. Wow, tienes mucha suerte. Cuando yo era más pequeña que tú, pues mucho más, debía tener como 9 o 10 años, monté en un vuelo de Perú a Colombia, de Lima a Bogotá. Y era tan impresionante los Andes en una parte, o era del Cusco a Lima, a Bogotá, en fin, que cuando yo llegué a Bogotá dije que había visto un cóndor desde el avión. Lo que pasa es que después, yo no sé si me lo inventé o no, o si vi algún tipo de ave y luego dije que había visto un cóndor, y hoy en día no puedo saber si sí lo vi o no lo vi.
y el caso es que yo era el avión, encima de los Andes era yo, o sea, de alguna manera yo era el cóndor, pero bueno, esa es una historia rara. Yo sé que tú sí estás diciendo que, que tú sí viste el cóndor y me da un poco de envidia, quisiera ver un cóndor alguna vez. Lo que he visto es muchos chulos que a la gente no le gustan y son muy, muy bonitos, a mí me gustan mucho, ¿no? Son lindos también. Pues tienen su forma de ser, más que lindo, su vuelo, sobre todo, es majestuoso. Y se alimentan de carroña, reciclan, así que cumplen un papel fundamental en el medio ambiente. El año pasado, de hecho, en Medellín, un joven cogió un rifle, un fusil, no me acuerdo, y el chulo, y le dio, lo tiró y lo mató. Yo al leer esto no me lo podía creer. Y ¿Para sigo qué? sin podérmelo creer. ¿Para qué? Sí. Sí. ¿Sabes qué me encanta de los chulos? Que tú los ves flotando en el aire y son los más gráciles y tranquilos y ligeros. Y luego cuando van a aterrizar en un árbol, cuando están cerca, hacen tal alboroto de plumas, son todos desgualetados, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Y entonces a veces cuesta creer que sean el mismo animal, pero bueno. Si te encontraras, si descubres un pájaro, un día tú, ¿qué nombre le pondrías? Eso depende. El nombre común usualmente viene pues de los hábitos del pájaro, de su apariencia. Por ejemplo, está la tángara multicolor, que es una tángara Yo muy quería que habláramos de colorida. la tángara. Bueno, pero primero dime qué nombre le pondrías por sus Pues, atributos. el nombre científico, eso hay un nombre común y nombre científico. Nombre común, pues, ahí me inventaría algo. Invéntatelo ya. La idea no es poner nombres creativos nombres como humanizados, no, sino nombres como de tángara. pájaros, sí, por ejemplo, semillero, gorrión, gallinazo, arrendajo. Sí, el nombre científico pues también hace alusión a sus hábitos, su distribución, su comportamiento o al que lo haya descubierto, y eso sería muy chévere. Yo sueño con algún día que pase eso, pero volviendo al tema de los cóndores, Sí. cuando era pequeño, cuando recién empecé en el mundo de las aves, confundía cóndores con chulos a toda hora. O sea, Me creías pasó que tal vez fue lo que me pasó a mí, exactamente que lo vi un mismo. chulo y luego dije que había visto un cóndor. Sí, pues obviamente al final eran chulos, pero no sé, uno tenía la emoción de ver un cóndor que todo lo confundía con cóndores. Hoy en día eso no me pasa en ningún momento porque ya vi el cóndor. Y sabes que es mucho más grande. Sí, pero pues aún así es algo muy chévere, una sensación muy interesante de cuando uno recién empieza. Eso me trae nostalgia porque estaba en tercer grado en mi colegio, que se llama Colegiación de los Alcaparros, en La Calera, y estaba con un compañero que se llama Matías Lazo, y pues todo empezó cuando él vio un pájaro muy grande, que dice que es un cóndor y hoy en día sigue diciendo que es un cóndor. Yo no sé. ¿Ves? porque Como no lo yo, vi. debe ser algo de los Pero niños en él ya general vio que el queremos cóndor ver cóndores. en el colegio, ese es su páramo, es posible verlo, pero la probabilidad es muy baja. Pero es posible que lo haya visto, ¿no? Sí, sea cierto o no, es una historia muy bonita porque a partir de ese día empezamos con la campaña Aves de Alcaparros, que pues les invitábamos a los demás estudiantes a pajarear. Muy pocos lo hacían, pero los que lo hacían pues podían contagiarse de esto, y así pues la gente le va transmitiendo esta pasión a los demás y la comunidad de pajareros se va haciendo mucho más grande. Ya estamos trabajando en guías, ya hemos hecho muchas jornadas de avistamiento de aves, participamos en el reto naturalista urbano en el colegio precisamente. Muy bien. Y pues es un emprendimiento que va creciendo cada vez más. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y ahora volvemos y hablamos más de tu libro, que nos distrajimos mucho hablando de pájaros. Muy bien. Simón, entonces tú escribiste este libro, como hemos dicho, que son las aventuras del mirlo, y a mí me llama mucho la atención que hayas escogido un mirlo para protagonizar el libro, porque a veces los escritores somos muy, no sé, fantasiosos y también vanidosos, y entonces si queremos escribir un libro lo haríamos de un
pavo real o de alguna cosa. Y el mirlo es un pájaro muy común, muy ordinario en Bogotá y a ti te gusta muchísimo. Cuéntale a la gente cómo es un mirlo. En este programa no usamos nada visual porque es intencional mío para poder mostrar las cosas con las palabras. Diles cómo es un mirlo, describe. La idea es muy chévere. ¿Te gusta Pero hay esa un idea? problema y es que los mirlos abundan más que cualquier Todo cosa el en la mundo los ciudad. ha visto. De hecho, la gente los confunde a veces con plagas. Obviamente, como hay tantos y son tan comunes, pues no se oye de casos de desaparición o de aniquilamiento o algo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, había un ave que me parece se llamaba paloma pasajera, que se veían bandadas enormes en el cielo. Uno miraba y literal el cielo se ponía oscuro de tantas aves. ¿Y qué pasó? No sé cómo, nadie sabe cómo. Las cogieron a tiros y desaparecieron. Las erradicaron. Sí, no Horrible. creo que eso pase con los mirlos porque es que los mirlos se adaptan muy bien, son muy versátiles, comen de todo, hasta llegan a comer otros pájaros, llegan a pelearse, a ser muy territoriales. Yo he visto unas peleas de mirlos tenaces. Tremendas. Sí. Sí, pero la idea del libro no es solo dar a conocer el mirlo, sino hay un mensaje detrás que es preservar la naturaleza, conservar el ecosistema, Claro que proteger el sí. medio ambiente, y pues el mirlo es una forma de hacerlo. Obviamente hay muchos más pájaros. Pero me gusta que hayas escogido al mirlo porque es así un pájaro Hay, común, como la gente. hay toches, tángaras, gorriones, golondrinas y un montón de pájaros más. Pero el Sí. mirlo a mí me llama la atención. Este es el mirlo, por si no lo conocían, lo voy a describir Muéstrelo, más. que lo muestre la cámara al mirlo. Bueno, Con o en esta mía, no sé cuál sea. Sí, de hecho acá atrás hay una foto, esta es mía, del mirlo. Sí. En la parte de atrás, en el anexo, acá aparece sobre el mirlo. Sí. En esta parte, pues yo lo voy a contar, más o menos, si quieres lo leo como textualmente o con mis propias palabras. No, sé. no, cuéntalo. Vale, tiene dimorfismo sexual, igual que en los cóndores, es que el macho tiene un anillo ocular de color como amarillo, naranja. O sea, En el un ojo. anillo que les circunda el iris. Sí, el O iris. sí. Y las hembras no lo tienen. Usualmente los machos son más coloridos y llamativos para atraer a las hembras y procrear y así pues tener hijos, tener una familia, para que la especie prospere y sobreviva. Y las hembras son más camufladas, más opacas para tratar de esconderse en el nido y ser menos visibles para los depredadores. Es algo muy ingenioso de la naturaleza, que tiene un nombre, ahora mismo se me escapa, pero sí es un truco maravilloso. Oye, una cosa que me llamó la atención, te voy a preguntar de varios pájaros. Uno, de la tángara traviesa, porque justamente me oíste hablar hace un rato de la travesura, del ser travieso, que tiene que ver con atravesar, ¿no? Con atravesar las normas. Y esa tángara es genial, es la tángara que termina haciéndosele popó en la cabeza al alcalde que quiere destruir la reserva natural Vanderhamen. en este libro, la Vanderhamen, ya sabemos cuál fue ese alcalde, etcétera, y entonces esa tángara, y yo no sabía cómo era una tángara, y cuando estaba leyendo la busqué, y es hermosa, tiene muchos colores, es increíble. Entonces, ¿tú cómo que asociaste el multicolor con la travesura, o cómo fue eso? Hay muchas tángaras, hay muchas especies de tángaras en Colombia y en el mundo. Esta en particular es negra, creo que con las alas y con el hombro de colores rojos y azules. Exacto, era azul con rojo, era muy, Sí. muy vistoso. Yo creo que este libro lo escribí cuando tenía 10 años, como ustedes lo viste, era una visión cuando yo era más pequeño, pues del mundo, de Bogotá. La tángara era muy, muy, muy traviesa. Muy Pero se me traviesa ocurrió- era, malísima. se me Pues ocurrió- mala entre comillas, ¿no? Porque la travesura no es maldad, Sí, que era lo que sí, yo sí. trataba de decir, sino diversión. Ajá. Es desviarse De hecho- y hacer reír también. Eso fue lo que hice al principio, precisamente, le robó la valla al mirlo y se armó una persecución que a mí me divierte leerla hoy en día también. Es buenísima. Y siguió haciendo travesuras, asustaba a los demás pájaros, les amarraba hilos y los hacía tropezar, le hacía fofo al alcalde.
Pues son cosas tontas, pero que le dan vida al personaje, que le Sí. ponen una personalidad. Y luego estaba la copetona, que era un poco como yo. La copetona no quería ir a las reuniones de pájaros, le parecía una jartera. ¿Qué más era lo que hacía la copetona? Pues estaba ahí como de mal humor a veces. La copetona encarna la figura de una madre y de una amiga. Y de una amiga, ok. Porque el chamón tiene el hábito de parasitar a otras especies, de poner sus huevos en los nidos de otras especies y comerse los de esta especie. De hecho, puede ser malo para algunas personas, pero precisamente este es el modo de sobrevivir de esta especie y hay muchas otras especies que hacen lo mismo. Pero eso me impresiona mucho, Simón, lo que hace el chamones, ¿verdad? Sí, chamones. Que además tú dices que son muy comunes en Bogotá, son como parecidos a la María Mulata de la costa, ¿cierto? De zonas más calientes. Son Poco, parecidos. es como un cuervo, un poco como un cuervo chiquito, parece. ¿No? Yo diría Para que son nada. más chiquitos con mirlo. Ah, ok, es que como vi la foto, parecía que la foto, como no sale tamaños. Bueno, en todo caso, les contamos que el chamón es uno de esos pájaros que se come los huevos en el nido de otra ave y deja los suyos y hace que la otra ave incube los de él pensando que son propios. Y a mí eso me impresiona mucho porque parece algo tan gratuito, Simón. O sea, no puede cada uno incubar el suyo y listo en vez de toda esa vuelta, ¿no? Sí pueden, Es raro. pero como decía Diana Balcázar, una escritora de la Asociación Bogotana de Ornitología, son razones escondidas Sí, de la naturaleza. Este es el exacto. chamón, Las precisamente. razones de la diversión también, las razones para es. que haga ese, Lo del ese chamón de la derecha, el otro aterra es a el copetón. muchos y de hecho se está reproduciendo demasiado, hasta el punto ¿Ah, de sí? parasitar a especies amenazadas y en peligro. El chamón, digamos que es una especie, es como de color negro, el macho negro lustroso, la hembra es más opaca, de color marrón. Se alimentan de todo, casi como el mirlo, y pues en este caso parasitaron a Copetona, Sí. a su familia. Copetona estaba incubando los huevos y nació chamón. Y pues Copetona se asombró mucho y pues como Copetona ya es una ave como más vieja, con más experiencia, no le gusta salir a aventuras, vivir estos trajines con sus amigos, simplemente estaba ahí. Bien. Y bueno, yo me preguntaba, al leer sobre las aves, Simón, muchas veces leemos, o sobre cualquier animal y los hábitos de los animales y la naturaleza de los animales, pues leemos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces ayer leyendo sobre chamón pensé, ¿de qué manera es uno así también? ¿De qué manera metafórica uno se come los huevos de otra persona y hace que le incuben los de uno? O otra persona le hace eso a uno, en fin. Hay un libro que no sé si conozcas, que te gustaría mucho, que se llama El coloquio de los pájaros o la asamblea de los pájaros, de un escritor persa del siglo XII que Lo se llamó tengo, pero Atar. no lo he ¿Lo leído. tienes? No lo he Te va a leído. encantar porque en ese libro se trata de un viaje que hace la ubilla, que como sabes es un pájaro que no existe aquí, que es un pájaro que tiene una corona, Europa. en Europa, 30.000 pájaros en busca del Simurg, que es el rey de ellos y que es como una representación de la divinidad. Y bueno, y luego solo llegan 30 pájaros porque se van quedando por el camino, pero es una alegoría de nuestra alma y de la manera como somos y de la manera como no llegamos a nuestro destino. En fin, simplemente me acordé de traértelo por si no lo conocías. Simón, otra cosa. En tu libro, ya hemos hablado del mirlo, ahora hablemos de las aventuras. ¿Qué significan aventuras? Porque eso también me interesó de tu libro. Porque cuenta cómo es, qué elementos tiene la vida de un pájaro imaginario que son los elementos de nuestra vida. Y básicamente, tal vez, bueno, luego te digo que creo que es aventuras para mí, según tu libro. Ahora dime tú, qué son las aventuras en la vida o en el libro? Juventud. Juventud. Sí, el mirlo es Ok. una ave joven precisamente que está explorando el mundo y pues como todos los niños les gusta curiosear, les gusta indagar, investigar. Más que aventuras son experiencias que el ave vive y que va madurando, va cambiando su punto de ver el mundo, va cambiando su vida misma.
y precisamente de eso se tratan las aventuras del Mirlo. Al principio fueron mínimas, aunque ya con el plan del alcalde se aumentaron muchísimo. Como digo, mi intención es criticar al alcalde, sino que en un principio pueden tener buenas intenciones, solo que el gobierno muchas veces se pone corrupto y se ponen a construir, no piensan en los animales, solo piensan en ellos mismos, en la gente, y se ponen a hacer un montón de cosas que dañan el medio ambiente. Y otras veces, cuando el gobierno hace todo bien, la gente lo manda todo al traste, porque o tiran basuras, o dañan todo, etcétera. Por eso, volviendo al tema del turismo, yo creo que es muy importante pues regular a las personas y educar. Yo creo que es la labor más importante Sí. en todo esto, generar conciencia. Ven, ¿sabes qué pensé yo? Tienes razón que la juventud de este pájaro está relacionada con la aventura, porque de hecho el pájaro ya termina cuando él conoce a una mirla y bueno, no vamos a contar el final, pero hacia el final conoce a una mirla y ya ellos tienen su propia nidada, entonces es como el fin de una aventura, seguramente el comienzo de otras, pero entonces este tipo de aventuras se relacionan con la juventud y yo vi dos cosas. Una, que la vida consistía de los pájaros y de todos nosotros en las amistades, porque el libro está lleno de, ¿cierto?, de aves que se hacen amigas, encuentran a otras, se reencuentran, de Claro. conocer a otros siendo amigos y de viajar. Y cuando lo leía pensé, eso que ha significado para nosotros los humanos vivir, que es cambiar de lugar, no necesariamente hacer grandes viajes, pero sí mudarnos de casa, desplazarnos, pues en este momento de nuestra vida está muy limitado, ¿no? Y de pronto la vida va a cambiar radicalmente cuando no podamos viajar y dejemos de identificar vida con viaje, porque en eso somos como los pájaros, ¿no? Y de pronto cambiamos. ¿Qué crees? ¿Cambiaremos? ¿Y solo los pájaros viajarán o los humanos también seguiremos viajando? Pues los pájaros siempre viajan, las aves migratorias precisamente recorren muchos kilómetros de la punta del norte hasta la punta del sur y hay especies que cruzan los dos polos, lo cual es algo Los dos polos, impresionante. ¿cómo? Es un pájaro que creo que se llama charrán ártico, que viaja del polo sur al polo norte. Obviamente esto requiere mucha energía, a veces las aves se mueren haciéndolo, pero se dice que las aves no necesitan ni pasaporte ni cédula para viajar. De hecho, Como debería ser con los sí, humanos, el ¿no? lema de la Colombia Beer Fair, una feria de aves en Cali, del año pasado era Viajeras sin fronteras, precisamente, y es un nombre muy atractivo, muy llamativo, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que podremos seguir viajando por mucho tiempo. Lo importante de todo esto es tener paciencia Muy y bien. cuidarnos mutuamente, para mí. De acuerdo. Oye, hay una cosa que tú dices dos veces en el libro, porque es el discurso que hace el toche, que es el pájaro sabio en el libro, el turpial, que también se llama toche, y luego lo citas otra vez, espérate, lo busco, y a mí me pareció muy interesante. Te voy a leer y te voy a hacer una pregunta. De todos modos, hemos presenciado algo muy valioso. A pesar de los riesgos, esto es lo que queda. Nosotros y los humanos nos acercamos más a nuestra propia naturaleza, porque lo que pasa es que se unen ornitólogos y cuidadores de la naturaleza y ecologistas, etcétera, con los pájaros y hacen frente a esta invasión de la construcción y vencen. Pero lo que quería preguntarte es, ¿qué querías decir con acercarse, nos acercamos a nuestra propia naturaleza? Porque eso me interesa. ¿Qué es acercarse a la propia naturaleza? Nunca lo he pensado realmente, pero yo creo y es conocerse a uno mismo. Saber quién es uno, saber cuál es la identidad de uno, el propósito en el mundo. Básicamente sí, es conocerse a uno mismo. Y cuando uno se conoce a uno mismo, tal vez se da cuenta de que uno mismo también es un pájaro y también está con los animales. Hay algo que me llama la atención, Simón, ya casi se nos va a acabar el tiempo desafortunadamente, pero del comienzo de tu libro, volvemos al comienzo y es cuando, no mires que nos quedan 5 minutos, no mires, cuando tú viste a la pava andina. Tú estabas jugando, se me olvidó decir al comienzo, pero está bueno porque cerramos con eso.
a lanzar pequeños cohetes de plástico a cuál iba más lejos. Entonces a mí me pareció increíble porque tú estabas jugando a volar. Cuando tuviste ese gran encuentro de tu vida, tú estabas jugando a tirar cohetes. ¿Te habías dado cuenta? Qué paradoja. No, no me había dado cuenta. Es muy bonito. Sí, porque justamente tu deseo de ver volar los cohetes te llevó al deseo de volar a través de conocer a los pájaros. Es una belleza. Para cerrar, yo creo que es muy cierto lo que tú dijiste al principio del vuelo y la expresión, porque precisamente gracias a eso empezó todo, empecé a viajar, a conocer nueva gente, a adquirir equipos, binoculares, cámara, creé un canal de YouTube llamado Simonesis. Te volviste tú mismo, abrí ¿ves? página web. Sí, me encontré a mí misma, así que esto ha sido Exacto. lo mejor que me ha ocurrido. A través de querer algo te expresaste. Es lo mismo que le pasó a ese Dante que te contaba. Una última cosa. ¿En qué se parecen? Yo tenía un montón de preguntas, luego te las haré alguna vez. Pero ¿en qué se parecen ser ornitólogo y ser escritor? ¿En qué se te han parecido? En mucho. Conozco a mucha gente que está así. Ya mencioné una pajarera de la ABO llamada Diana Balcázar, que ha escrito muchos libros sobre este tema y yo creo que es una fuente de inspiración. Las aves fue una fuente de inspiración para muchos, tanto para poemas, tanto para cuentos. Y pues en la mente brotan las palabras, brotan las frases. Así que yo creo que es algo realmente interesante y único en el mundo. Y el silencio, ¿no? Total. Como esa relación entre estar callado y oír el pájaro, como oír la inspiración también, como hablaste de la inspiración. ¿Tú crees que los pájaros se dan cuenta de los ornitólogos? Como cuentas acá en las aventuras del mirlo. Sí, unos son más susceptibles que otros y hay algunos métodos para atraer aves. Hay unas aves que son más esquivas, otras menos. Hay unas que son comunes, otras no tanto. Y básicamente es lo que quería decir. Y una última pregunta, ¿puedo? Todavía tenemos, mira, Bueno, hay bueno, 2 sí. minutos. Dale. Bueno, yo te contaba hace un rato que tengo un jardín y quiero que me visiten más los pájaros y me visitan algunos toches, unos gallinazos, pues copetones, hay mirlas, hay palomitas torcasas, hay el tiranuelo, pero yo les tiro alpiste en el suelo y les dejo además pancito y el otro día les estuve dejando plátano. ¿Eso está bueno o malo hacerlo? No es como domesticarlos porque yo quiero estar con ellos y no, desde luego no les voy a hacer daño, es para mirarlos y además para que disfruten de un plátano que he oído que les gusta. Sí. Pero hay gente que opina que eso no está bien porque es interferir. Bueno, todas las cosas tienen que hacerse a su medida. El banano no está bien. El banano ¿Sí? está muy bien, sí, Okay. es algo genial, pero el pan no. Yo no recomiendo poner ni pan ni galletas. Hay otra cosa que son los bebederos de colibríes. Ah, me han dicho que no y ese dejé de hacerlo. La idea es solo tener muy pocos y si uno tiene, la idea es tener tanto bebederos de colibríes como plantas nativas, montones de plantas nativas para que los colibríes puedan venir y evitar peleas, evitar especies territoriales. Cada persona tendrá su propio punto de vista, pero lo importante es toda su justa medida. Pero plátano para los toches está ok. Sí, aunque los tochos creo que no comen mucho plátano. Entonces, ¿qué les dejo? Para que vengan más cerca. Los tochos comen un Quiero montón hacerme de amiga. insectos, principalmente Pero insectos. ¿cómo puedo cogerles insectos? Pues no, eso es cuestión de ellos. Eso no. Bueno, terminamos. Gracias por venir. Invítame a alguna de las pajareadas. Bueno. Listo, te puedes inscribir a la Asociación Bogotana de Ornitología, los televidentes también, y realmente es algo maravilloso. Listo. Gracias. A ti.